Cuando escuchamos el nombre Marilyn Monroe, inmediatamente imaginamos glamour, belleza, y una sonrisa que parecía iluminar el mundo entero. Era el epítome de la sensualidad en los años 50, una mujer que redefinió la idea de la estrella de Hollywood. Pero detrás de esas fotografías icónicas y esos vestidos ceñidos había una historia mucho más oscura y dolorosa. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Norma Jeanne Mortenson, la mujer que se convirtió en Marilyn Monroe. Conoceremos su infancia difícil, sus amores tormentosos, el peso de la fama, y por supuesto, los misterios que rodean su trágica muerte. Prepárate para conocer la historia real detrás del mito. Marilyn Monroe nació como Norma Jeanne Mortenson el 1 de junio de 1926 en el Hospital General de Los Ángeles. Desde su primer suspiro, su vida estuvo marcada por la ausencia y el abandono. Su madre, Gladys Purbacher, trabajaba como editora de negativos en los estudios Schko, pero era emocionalmente inestable y sufría de episodios psicóticos. Gladys había tenido 2 hijos anteriores, a quienes perdió en una amarga batalla de custodia con su exesposo. Cuando nació Norma Jeanne, Gladys estaba emocionalmente devastada y financieramente inestable. El padre de Norma Jeanne nunca fue confirmado oficialmente. Gladys insistía en que se llamaba Charles Stanley Gifford, un colega del estudio con quien había tenido una aventura, pero la niña nunca lo conoció, ni siquiera tuvo una foto de él. Desde pequeña, Norma Jeanne creció rodeada de secretos, rumores y un silencio incómodo. Su madre, incapaz de cuidarla, la entregó a una familia de acogida, los Bolender, en el barrio obrero de Hawthorne. Los Bolender la trataron como una hija durante varios años, y la pequeña incluso llegó a llamarlos mamá y papá. Pero la estabilidad no duraría mucho. Gladys visitaba a Norma esporádicamente, a veces llevándola a paseos y después desapareciendo durante semanas o meses. Cuando Gladys decidió recuperarla y mudarse con ella a un pequeño apartamento en Hollywood, la situación empeoró. Norma Jeanne recordaría ese lugar como sombrío y frío. Gladys comenzó a perder contacto con la realidad, hablaba sola y escuchaba voces. Un día, Gladys sufrió un colapso mental severo y tuvo que ser internada en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Norwalk. Para Norma Jeanne, ese fue el principio de una cadena interminable de mudanzas, hogares temporales y orfanatos. Pasó por al menos una decena de casas diferentes. Algunos tutores la veían solo como mano de obra barata. En otros casos, fue víctima de abusos sexuales. La propia Marilyn recordaría años más tarde que esas experiencias la hicieron sentir como si su cuerpo no le perteneciera. Era como si cada parte de ella estuviera disponible para cualquiera que quisiera usarla. Entre los 8 y los 16 años, Norma Jeanne vivió en un total de 12 hogares diferentes y también pasó tiempo en un orfanato. Durante aquellos años, desarrolló un profundo miedo al abandono y una necesidad casi desesperada de ser querida. Cada vez que llegaba a una nueva casa, se esforzaba en ser obediente, sonriente y dulce, con la esperanza de que alguien finalmente decidiera mantenerla. Al no tener un verdadero sentido de pertenencia, Norma empezó a construir un mundo interno lleno de fantasías. Imaginaba que algún día su verdadero padre volvería por ella, o que su madre se curaría y la abrazaría fuerte. Se veía a sí misma como una princesa escondida, esperando ser rescatada. Durante su adolescencia, se refugiaba en el cine. Pasaba horas viendo películas y soñando con mundos donde las mujeres eran amadas, adoradas y nunca abandonadas. En la gran pantalla, veía mujeres hermosas que dominaban cada escena, que eran deseadas y aplaudidas. Para ella, esa fantasía era una vía de escape. En sus memorias y entrevistas, Marilyn confesó que nunca tuvo un juguete favorito, ni un osito de peluche al que aferrarse. Su vida era demasiado inestable para objetos personales. De hecho, cada vez que se mudaba, le quitaban lo poco que tenía. En medio de este caos, comenzó a formarse la semilla de lo que años más tarde se convertiría en Marilyn Monroe, una mujer diseñada para complacer, que aprendió desde niña a usar su sonrisa y su dulzura como un escudo contra el mundo. Cuando Norma Jeanne miraba su reflejo en el espejo, no veía a una niña, veía una promesa.
una promesa de que algún día se convertiría en alguien tan brillante y perfecta que nadie querría dejarla atrás. A los 16 años, para evitar regresar al orfanato, Norma se casó con James Dougherty, un vecino 5 años mayor. Este matrimonio no fue por amor, sino por necesidad. Norma quería escapar del sistema, y casarse era la única vía para conseguirlo. Mientras James servía en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, Norma empezó a trabajar en una fábrica de municiones. Allí, un fotógrafo militar la descubrió y comenzó a tomarle fotos. Fue el inicio de una transformación. Norma Jeane, con su cabello castaño y rizado, empezó a teñirse de rubio. Descubrió el poder que tenía frente a la cámara y cómo la atención del público podía darle algo que nunca tuvo: aprobación. Pronto firmó contratos con agencias de modelos y después con estudios de cine. Norma Jeane Mortenson estaba dejando de existir. Nacía Marilyn Monroe. Cuando Norma Jeane firmó su primer contrato con 20th Century Fox en 1946, empezó oficialmente la metamorfosis. Ya no era la niña invisible de los orfanatos, ni la joven desesperada que se casó para huir. Era una joven mujer con sueños más grandes que cualquier escenario. El estudio decidió que necesitaba un nombre nuevo, uno que proyectara encanto, glamour y misterio. Marilyn fue inspirado en Marilyn Miller, una famosa actriz y bailarina de Broadway. Monroe era el apellido de soltera de su madre, un lazo tenue con el pasado que tanto trataba de enterrar. A partir de ese momento, Norma Jeane empezó a desaparecer. Cada sesión de maquillaje, cada nuevo peinado, cada dieta estricta, cada clase de dicción y actuación, la alejaban más de la niña que había sido. Su cabello castaño se convirtió en ese icónico rubio platino, un color que se convirtió en su escudo y su trampa a la vez. Los estudios sabían que estaban fabricando un producto, no solo una actriz. Marilyn fue moldeada para encarnar la fantasía americana, la rubia perfecta, dulce y sensual, ingenua y deseable. El público debía amarla, desearla y sentirse irresistiblemente atraído, y ella, necesitada de amor y validación, aceptó el papel con una entrega absoluta. Sin embargo, Marilyn era mucho más que la mujer en la pantalla. Leía con pasión libros de literatura rusa, devoraba poemas y soñaba con actuar en papeles dramáticos, con diálogos profundos y emociones verdaderas. Para el sistema de Hollywood, esas ambiciones eran irrelevantes, incluso incómodas. A los ejecutivos solo les interesaba su cuerpo, su sonrisa y esa aura de seducción casi inocente. A medida que su fama crecía, Marilyn empezó a sentir que su personaje se apoderaba de ella. Se convirtió en una doble vida. En público era Marilyn, la rubia radiante que encandilaba a las cámaras y encantaba en cada evento. En privado era Norma Jeane, una mujer insegura que se miraba al espejo y se preguntaba quién era realmente. Cada aparición pública era como entrar en un campo de batalla emocional. Ella tenía que convertirse en un personaje que no siempre comprendía ni controlaba. Muchas veces llegaba a los sets llorando, aterrorizada de no ser suficientemente buena, de que la descubrieran como un fraude. Durante sus primeros años en el cine, fue relegada a papeles secundarios o como la chica bonita. Sin embargo, fue en películas como Los caballeros las prefieren rubias 1953 y La comezón del séptimo año 1955, donde su imagen se consolidó definitivamente. Su escena con el vestido blanco volando sobre la rejilla del metro se volvió uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. Pero detrás de esa escena había sufrimiento. Filmada en Nueva York frente a cientos de curiosos, la toma requirió más de 14 repeticiones. Cada vez que el vestido se levantaba, el público gritaba y reía. Marilyn sonreía, fingía coquetería, pero por dentro se sentía humillada, exhibida como un objeto. Para ella, cada repetición era una puñalada a su dignidad. Mientras todos veían a Marilyn como un símbolo sexual, Norma Jeane se hundía más en la inseguridad. Su ansiedad empezó a aumentar, y con ella, su dependencia de los sedantes y las pastillas para dormir. Tenía miedo de quedarse sola, miedo al rechazo, miedo de perder el único amor que había encontrado, el amor del público.
El estudio la trataba como una mercancía. Se controlaba su imagen, su peso, su ropa, incluso sus relaciones personales. Se la criticaba por llegar tarde a los rodajes, sin entender que muchas veces llegaba tarde porque se pasaba horas preparándose emocionalmente para enfrentar el personaje que debía ser. En sus momentos más vulnerables, Marilyn recurría a su diario, donde escribía pensamientos oscuros y preguntas existenciales. ¿Quién soy cuando estoy sola? ¿Me amaría alguien si no fuera Marilyn? Su identidad estaba completamente fracturada, y, sin embargo, su magnetismo era innegable. El mundo entero se enamoró de Marilyn Monroe, pero casi nadie conoció a Norma Jeane. Detrás de cada sonrisa, de cada mirada seductora, había una súplica silenciosa: por favor, quiéreme, no me abandones. Así nació Marilyn Monroe. No fue solo una transformación estética o artística, fue el nacimiento de un mito que devoraría a la mujer que lo creó. La vida amorosa de Marilyn fue tan turbulenta como su infancia. Su primer matrimonio con James Dougherty terminó cuando ella decidió centrarse en su carrera. Luego llegó Joe DiMaggio, el famoso beisbolista. Él se enamoró de la mujer frágil detrás de la estrella, pero no soportaba que el mundo entero la deseara. Una de las escenas más famosas de su relación fue cuando Marilyn filmó la icónica escena de La comezón del séptimo año, donde su vestido blanco se levantaba sobre la rejilla del metro. DiMaggio estaba presente y se sintió humillado. Poco después, el matrimonio terminó. Luego, Marilyn se casó con el dramaturgo Arthur Miller. Con él buscaba una conexión intelectual, pero Miller se sintió abrumado por sus inseguridades y su fragilidad emocional. En sus diarios, él la describió como una persona extremadamente vulnerable, como un ángel que necesitaba protección. Después de Miller, hubo romances con otros hombres, incluyendo rumores con el cantante Frank Sinatra y, por supuesto, los hermanos Kennedy, John F. Kennedy y Robert F. Kennedy. La inseguridad y la presión la empujaron a depender de barbitúricos y alcohol. Su insomnio crónico, agravado por la ansiedad, la hacía recurrir cada vez más a pastillas para dormir. Los estudios de cine, en lugar de apoyarla, fomentaban esa dependencia. La fama era una bestia insaciable, y Marilyn debía lucir perfecta siempre. Si llegaba tarde a un set, era criticada públicamente. Si estaba demasiado delgada o subida de peso, era portada de los periódicos. El consumo de medicamentos no era solo una válvula de escape, era también su forma de desaparecer, aunque fuera por unas horas, de un mundo que la vigilaba constantemente. En 1962, Marilyn cantó Happy Birthday al presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden. Apareció con un vestido ceñido, casi translúcido, cubierto de cristales, que la hacía parecer una estatua viva. La interpretación fue tan sensual y sugerente que escandalizó al público y a los medios. Muchos consideran este momento como el principio del fin. La relación con los Kennedy era demasiado peligrosa. Se decía que sabía demasiados secretos políticos y que se estaba convirtiendo en un riesgo para la imagen pública del presidente. Aquí es donde comienzan las teorías conspirativas que, hasta hoy, siguen alimentando el mito de Marilyn. Era el 4 de agosto de 1962. Marilyn Monroe se encontraba en su casa de Brentwood, en Los Ángeles. La mansión, aunque elegante, estaba llena de silencios. Marilyn había pasado el día hablando con amigos por teléfono, como si quisiera aferrarse a cualquier voz para no sentirse sola. Su ama de llaves, Eunice Murray, dijo que la actriz se había retirado temprano a su habitación. A lo largo de la noche, Murray notó una luz encendida debajo de la puerta, pero no escuchó ruido alguno. Alrededor de las 3 de la madrugada, preocupada, la ama de llaves decidió llamar al psiquiatra de Marilyn, el Dr. Ralph Greenson. Cuando Greenson llegó, forzó la entrada a la habitación y encontró a Marilyn desnuda, boca abajo sobre la cama, con el teléfono aún en la mano. Había frascos vacíos de barbitúricos esparcidos en la mesa de noche. Tenía solo 36 años, la mujer más deseada del mundo, el sueño americano personificado, había muerto completamente sola. La versión oficial indicó probable suicidio por sobredosis.
Pero desde el primer momento, la escena despertó sospechas. La puerta cerrada por dentro, pero sin signos de que alguien hubiera forzado la entrada. El teléfono en la mano, como si hubiera intentado hacer una última llamada de auxilio que nunca llegó a realizar. Vasos rotos en el baño, que algunos dijeron que fueron retirados antes de que llegara la policía. Frascos perfectamente alineados, algo que resultaba extraño para alguien en un estado de caos mental. Durante el día anterior, Marilyn había hablado por teléfono con varios amigos, incluyendo a Peter Lawford, cuñado de John F. Kennedy. Algunos testigos dicen que durante esa llamada, Marilyn sonaba desorientada y murmuró frases confusas como, dile adiós a Pat, dile adiós al presidente, y dile adiós a ti, porque eres un buen chico. Estas palabras alimentaron teorías de que no estaba planeando quitarse la vida, sino que se sentía amenazada o vigilada. La teoría más famosa asegura que Marilyn sabía demasiados secretos políticos, fruto de sus relaciones íntimas con John y Robert Kennedy. Se decía que tenía un diario rojo donde anotaba todo lo que escuchaba en las reuniones privadas, detalles de la mafia, planes secretos, relaciones peligrosas. Según esta teoría, los hermanos Kennedy la habrían visitado el mismo día para poner fin a su vínculo y asegurar su silencio. Otra teoría apunta a la mafia, que podría haberla usado para chantajear a políticos. Algunos investigadores independientes incluso afirmaron que Marilyn fue asesinada mediante una inyección letal y que la escena de la sobredosis fue cuidadosamente montada. Más allá de las conspiraciones, lo que resulta innegable es la profunda soledad que la envolvía. Marilyn estaba rodeada de médicos, agentes, guardaespaldas, publicistas, y sin embargo, nadie parecía escuchar su verdadero dolor. Al revisar sus notas personales tras su muerte, se encontraron reflexiones inquietantes. Estoy sola, estoy siempre sola. No importa qué pase o con quién esté, mi corazón duele por el amor, pero no sé cómo encontrarlo ni cómo sostenerlo. El día de su funeral, solo unas pocas personas asistieron. Joe DiMaggio, devastado, organizó la ceremonia privada y prohibió la entrada a Hollywood y a la prensa. Para él, Marilyn era todavía la mujer frágil que amó, no la fantasía pública. Se dice que DiMaggio siguió enviando flores rojas a su tumba 3 veces por semana durante 20 años. Cada ramo era un recordatorio silencioso de que, aunque el mundo entero la había convertido en un objeto de deseo, para él seguía siendo Norma Jeane, la mujer que necesitaba protección y ternura. Aquel 5 de agosto de 1962 no murió solo una estrella, murió una mujer que había luchado toda su vida por ser amada y aceptada, una mujer que, desde niña, había aprendido que el amor era condicional y fugaz. Con Marilyn se fue una era entera de Hollywood, pero también quedó abierta una herida, la del precio que se paga por ser un mito. ¿Fue un accidente, un suicidio o un asesinato? Hasta hoy, nadie puede responder con certeza, y quizá eso mismo alimenta el eterno misterio que mantiene viva su figura. El mundo perdió a Marilyn, pero ganó un mito que jamás dejará de fascinar, inspirar y, de alguna forma, hacernos sentir culpables por no haber visto a la niña asustada detrás de la rubia radiante. Después de su muerte, Marilyn Monroe se convirtió en un símbolo inmortal. Andy Warhol la transformó en arte pop. Miles de biografías, documentales y películas buscaron desentrañar su misterio. Marilyn representaba la dualidad perfecta, la diosa sexual y la niña rota, una mujer que todos querían poseer, pero nadie se preocupó por amar de verdad. Su imagen sigue vendiendo perfumes, ropa, cuadros, su nombre sigue siendo sinónimo de glamour, incluso 6 décadas después. Detrás de la estrella más brillante del siglo XX estaba Norma Jeane, la niña con el corazón roto. Su historia no es solo la de una actriz, sino la de una mujer que luchó contra demonios internos y externos. Marilyn era una contradicción viviente, buscaba validación, pero temía el rechazo. Soñaba con ser una gran actriz dramática, pero el mundo la quería como un juguete brillante. En su diario, Marilyn escribió una frase desgarradora: para todos soy una risa, un chiste, una broma, pero yo soy solo una persona que quiere ser amada.
Muchos consideran que Marilyn Monroe fue la última gran estrella trágica de Hollywood. Tras su muerte, el mundo del espectáculo empezó a cambiar. La era dorada terminó, y surgió un nuevo tipo de celebridad. Pero, ¿por qué seguimos obsesionados con Marilyn? Quizá porque encarna la paradoja humana, la búsqueda constante de amor en un mundo que solo sabe consumir. Su historia es un espejo donde cada persona puede ver sus propias inseguridades, miedos y sueños no cumplidos. El 8 de agosto de 1962 se celebró su funeral. Solo unas pocas personas asistieron, entre ellas Joe DiMaggio, quien años después siguió enviando rosas rojas a su tumba 3 veces por semana durante 20 años. Marilyn fue enterrada en el Westwood Village Memorial Park Cemetery. Allí, su lápida dice simplemente, Marilyn Monroe 1926 a 1962. Una inscripción sencilla para una vida que fue todo menos simple. Hoy, Marilyn sigue viva en cada póster, en cada foto, en cada suspiro melancólico de quienes la recuerdan. Su luz nunca se apagó, porque, como todas las grandes estrellas, se convirtió en constelación. Si llegaste hasta aquí, ahora sabes que detrás del mito de Marilyn Monroe existía una historia humana profunda y desgarradora, una mujer que solo quería ser amada, que soñaba con ser tomada en serio y que, sin quererlo, se convirtió en un icono eterno. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Marilyn fue asesinada, o fue una víctima más del cruel sistema de Hollywood?